Bueno, los que no están preparados para la palabra, ahora mismo vamos a orar para que se preparen. Padre, te damos gracias, Señor, por todo lo que has hecho en este tiempo que hemos estado en tu casa. Gracias porque sabemos que este es el lugar del alimento. Gracias porque sabemos que este es el lugar que nos muestra y que nos dirige. Porque tu presencia está en este lugar, porque tu Espíritu Santo está entronado aquí, porque tú quieres bendecirnos de una manera sobrenatural. Ahora, Señor, nos preparamos, abrimos nuestro corazón, abrimos nuestra mente. Declaramos, Señor, que no saldremos de la misma manera que entramos. Declaramos que algo nuevo tú vas a poner en nuestro corazón. Te pedimos en esta hora, Señor, que toda falta de atención, toda distracción quede en el mismo infierno, quede fuera de este lugar, quede fuera de nuestra mente, y que nuestra mente se alinee, Señor, en esta hora para recibir esa bendición que tienes para nuestra vida. Hemos venido a este lugar porque queremos tener un encuentro contigo. Hemos venido a este lugar no a perder el tiempo, no a pasarnos una hora más, sino que hemos venido a este lugar, Señor, para que tú te entrones en nuestra mente y en nuestro corazón. Ahora, Señor, bendecimos al pastor, bendecimos esa palabra que tú le has dado y declaramos que ella va a cumplir, Señor. Ella va a dar fruto, ella va a ser enviada por aquello que ella va a hacer, Señor, un efecto en nosotros muy grande. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos están contentos? Vamos a dar un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Aleluya. Han faltado muchos hermanos hoy, pero no importa. Mira si están puestos los secos, Miguel. No importa. Lo importante es que usted está aquí y el Espíritu Santo, que ese sí no puede faltar, está aquí entronado entre nosotros. Quiero, comenzar esta prédica dándole el tema. El tema es cuando dejas de confiar en Dios. Dile que está a tu lado, cuando dejas de confiar en Dios. Ahí vamos a ver qué va a pasar cuando dejas de confiar en Dios. El texto bíblico, el texto áureo se encuentra en Proverbios 29-25. Libro de Proverbios 29-25. Leemos así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El temor del hombre pondrá lazo. ¿Qué quiere decir temor? Miedo. El temor del hombre pondrá lazo. ¿Qué quiere decir lazo? Trampa. Mas el que confía en Jehová, diga conmigo, más el que confía en Jehová será que exaltado. Aleluya. La palabra de Dios está bendecida. Bueno, hay alguna versión que dice, varias versiones que dicen, el temor al hombre pondrá lazo, el temor al hombre. Pero Reina Valera y las versiones más acertadas dicen como la ley, el temor del hombre pondrá lazo. No es lo mismo el temor del hombre que el temor al hombre. Porque cuando dice el temor del hombre está hablando personalmente, está hablando en un sentido personal, que está diciendo que el temor que el hombre tiene dentro le pone lazo, le pone trampa, le pone tropiezo. Y cuando la traducción es, por eso hay que tener cuidado en las traducciones, cuando la traducción es el temor al hombre, quiere decir que le está temiendo a otra persona, a otro hombre, a otro ser humano. A priori quiero decirle que en esta prédica hay información muy sustancial de parte de Dios para usted. Y cuando le digo sustancial es que cuando alguien, un enfermo, alguien que está débil, se toma un caldo de gallina criolla de esas que hay en nuestro país, que la agarrabas del patio ahí, criada maíz, criada arroz, Joan, ¿me acuerdas de eso?
y la metías en el caldero, el olor se sentía en todo el barrio. No, ahora tú compras una gallina en el mercado y la pones ahí en la olla y posiblemente no se entere ni la gente de la casa. Depende del sazón que le eche. Pero cuando te tomas un caldo, cuando te tomas un caldo de eso, levanta a un muerto. Entonces, cuando hay una palabra de Dios bastante o sustancial, cuando decimos bastante es que no es mucho, que es algo ahí para que podernos complacer, pero no en realidad para llenarnos. Y cuando hay una palabra de Dios sustanciosa, de todo lo que Dios me use para hablar, trata de agarrar. Siempre Dios va a hablar algo para ti. Siempre Dios te va a decir algo. Y no creas que soy yo quien estoy hablando, es Dios quien me está usando. Entonces, aquí yo quiero comenzar con unos paralelismos bíblicos, de que algunos dicen que hay contrastes entre unos y otros. Y de ahí algunos escépticos se agarran para decir que hay contradicciones en la Biblia, lo cual no es verdad. Y quiero leer primero 2 de Samuel 24:1. De la historia de David. Dice así: volvió a encenderse la ira de Jehová. ¿Qué es ira? Todos lo sabemos. Enojo. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, contra la nación de Israel. E incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. 2 de Samuel 24:1. Note bien, quiero aquellos que todavía no lo han entendido bien. Dice: volvió a encenderse la ira de Jehová. Cuando la ira de Jehová se enciende, no es por gusto. Dios es justo. Yo se lo decía, uno de los atributos de Dios es que es justo. Y como es justo, hace justicia. Dios no es parcial, Dios es imparcial. Muchos humanos somos imparciales. Somos parciales porque nos parcializamos a un lado o hacia otro, inclinamos nuestra balanza según nos caiga la persona, si es la amistad, si es un hijo, si es un familiar. Pero Dios es imparcial. Dios, yo lo decía, Dios es amor, pero Dios también es justo. Quiere decir que Dios es amor, pero hace justicia. Entonces dice: volvió a encenderse la ira de Jehová. ¿Contra quién? Contra Israel. La ira de Jehová se encendió contra Israel muchas veces. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios desobedecía a Dios. Se iba tras Astarot, tras Baal, tras los dioses ajenos, dioses falsos, adoraban a los ídolos en los lugares altos. Y entonces, ¿qué? Dios es un Dios celoso. Y Dios quiere que lo que es de Él sea para Él y lo glorifique a Él. Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Por eso, cuando alguien esté enfermo, no le pida a Dios y a los santos. Hay gente que dice, rogando a Dios y a los santos. No. Los santos no tienen ningún valor delante de la presencia de Dios. Entonces, cuando Dios dice que no comparte su gloria con nadie, es que le pidas a Él para que después no comparta, después diga: ay, gracias a Dios y a los santos. Como dice, gracias a Dios y la virgencita. No, que virgencita en el cuarto. Aquí no vale nada de eso. Dios es más que suficiente. El nombre de Jehová significa Dios es más que suficiente para suplir todas las necesidades de su pueblo. Conjuga los 3 tiempos gramaticales del verbo ser en el hebreo: fue, es y será. Suplió, suple y suplirá. Defendió, defiende y defenderá. Esa es la designación que podemos darle gramatical a Dios. Y volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel. E incitó a David. ¿Quién incitó a David? ¿Quién? Dios. Jehová significa la tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios incitó. ¿Qué quiere decir incitar?
motivarlo, provocarlo. Quiere decir que Dios incitó a David. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Soberano. ¿Qué significa soberano? Soberano te lo voy a explicar de una forma coloquial. Que Dios hace lo que quiera, como Él quiera, donde quiera y con quien quiera. Y nadie puede detener su mano. ¿Qué cosa es Dios entonces? Soberano. Soberano es que no hay quien mande más que Él. No hay quien le cuestione nada. Como Él le dijo a Job, ¿quién? Tú me has dado algo a mí para que tú me sigas. Y Job le dijo, no. Entonces cállate la boca. Una versión popular cubana. E incitó a David contra ellos. ¿Contra quién incitó Dios a David? Contra Israel. A que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Ya Israel y Judá. Ustedes saben que después de David, en el tiempo de Salomón, en el reinado de Salomón, se dividieron, literalmente. Pero siempre Israel y Judá tenían su cierta indiferencia o cierta lado a cada uno. Aquí dice que David tomó un censo de Israel debido a la ira de ¿quién? De Dios. Pero por el otro lado se ve la acción de David como la influencia de un origen diferente. Te lo voy a leer en 1 Corintios 21:1. Dice así: y se levantó Satanás contra Israel e incitó a David a hacer un censo de Israel. Oh, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios aquí? Es decir, segunda de Samuel dice que fue Jehová quien incitó a David. Pero aquí el cronista, en Primera de Crónicas 21:1 dice, y se levantó Satanás. ¿Quién es Satanás? El diablo. Contra Israel e incitó a David, quiere decir que motivó a David a hacer un censo de Israel. La diferencia o el contraste entre estos dos versículos es notable y nos deja una pregunta ineludible. ¿Quién realmente incitó a David? ¿Fue el Señor, como plantea 2 de Samuel 24:1, o fue Satanás, como dice 1 de Crónicas 21:1? ¿Es este un ejemplo donde la Biblia se contradice? ¿Cómo vamos a conciliar esto? ¿Cómo vamos a tratar esto? En su libro, cuando los escépticos preguntan, Norman Hale y Thomas Ower muestran desde dónde esta misma contradicción aparece en otras partes de la Biblia y dan una ayuda global para la resolución de la misma. Ahora, estudiando en el Instituto Bíblico y estudiando teología, nos damos cuenta que en la Biblia hay otros ejemplos, como por ejemplo, de estas contradicciones bíblicas, 2 de Samuel, capítulo 21, verso 8. 2 de Samuel, capítulo 21, verso 8. Dice así: pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa. No es digresión, usted que sabía, el pastor se nos está yendo un poquito de la temática, no es así. Verán como todo se va a encarrilar, se va a encauzar. Pero tomó el rey, ¿de qué rey estamos hablando? De David. Pero tomó el rey a 2 hijas de Rispa, hija de Ajá, los cuales ella había tenido de Saúl. Quiere decir que el rey David tomó 2 hijos de Rispa, una concubina de Saúl, Armonit
y Mefibosé. Mefibosé no es el inválido, no es el hijo de Jonatán. Este es hijo de ¿quién? De Saúl. Y a 5 hijos de Mical. Diga Mical. Pero dígalo como si desayunase. Mical. Ajá. ¿Quién era Mical? ¿Hija de quién? De Saúl. Están aprendiendo. A 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, diga Adriel, hijo de Barzalai Meolanita. Quiere decir que ahí me está diciendo la palabra de Dios que David, Meolatita, ese es un apellido bueno para un niño, cuando lo tengas. Entonces, quiere decir que David, bueno, le voy a poner en el contexto, ¿qué está pasando aquí? Los Gabaonitas era una tribu que cuando entra Israel a Jericó, los Gabaonitas se hicieron pasar como eran de tierras lejanas, como que no vivían en la zona de Canaán. Entonces dice que agarraron pan viejo, lo pusieron mozo, ropa vieja, rompieron su vestidura y llegaron al encuentro de los israelitas. Y cuando ellos dijeron, ¿quiénes son ustedes? Ellos le dijeron, venimos de tierra lejana, salimos hace varios meses, mira los panes como están mozos, mira nuestra ropa. Y entonces ellos le dijeron, hagamos pacto con ustedes para que nosotros podamos vivir entre ustedes. Entonces, ¿qué hizo Josué? Hicieron pacto con ellos y le dijeron, les vamos a perdonar la vida. Pero después se dan cuenta que los Gabaonitas vivían ahí mismo, en el mismo territorio de Canaán, donde ellos estaban invadiendo, donde ellos estaban tomando posesión. Y Josué dijo, ¿pero por qué nos engañaron? Le digo, porque ustedes nos iban a matar, como lo hicieron a los reyes de Sehón, de Moab, como acabaron con toda esta gente, con Jericó. Entonces le digo, bueno, ya hicimos pacto con ustedes, ya no podemos matarlos, ya no podemos hacerle nada. Lo que ustedes van a trabajar para nosotros, como aguadores, como leñadores, y le pusieron diferentes tareas. Ahora, ¿qué sucedió en el reinado de Saúl? Que Saúl se vira contra los Gabaonitas y mata, los persigue. Ellos tienen que salir huyendo, ellos tienen que esconderse. Saúl mata a un % tremendo de ellos. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Que Saúl violó el pacto que habían hecho delante de Dios. Por eso hay que saber la historia bíblica para poder entender ciertos pasajes que después le preceden. Les vamos a seguir con esto. Entonces, ya lo que quiero es que usted entienda es que aquí Mical tiene 5 hijos. ¿Quién tiene 5 hijos aquí? Mical. Porque ellos llegan y le dicen a David, bueno, en primer lugar lo que estaba pasando era que había hambruna en Israel, una hambruna tremenda. Y Dios le revela, por eso tú tienes que darte cuenta, cuando hay una situación en tu hogar, cuando hay una situación, un problema en tu familia, en tu trabajo, en tu vida espiritual, tú tienes que percibir por dónde que entra el ataque. Para que por ahí donde tú puedas discernir por dónde está entrando el ataque, puedas cerrar esa puerta y puedas ponerte a cuenta con Dios. ¿Qué hizo David? David era muy temeroso con esto. Hay una serie que vamos a comenzar pronto que se llama El poder detrás del trono, donde vamos a ver bien la personalidad de David y cómo él tenía un miedo y un temor espiritual a Dios increíble. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Que él le dice, llama a los gabaonitas y le dice, ¿qué quieren que yo haga por ustedes para que Dios quite esta maldad de nosotros? Y dice ellos, no queremos que nos des ni tierra, no queremos que nos des nada, riqueza. Lo único que queremos es que de la descendencia de Saúl, el rey Saúl, nos dé 7 hijos de ellos, o 7 descendientes de él, para que nosotros los matemos.
Note bien. Entonces, ¿qué hace David? David va a la concubina del rey Saúl, que tenía 2 hijos. Tú sabes que la mayoría de la descendencia de Saúl lo mataron en la rebelión cuando Saúl murió. Entonces quedaban los 2 hijos de la concubina y agarra a 5 hijos de Mical. ¿Quién era Mical? Repito otra vez. Hija de Saúl. Bueno, la única hija que quedaba de Saúl. Porque había muerto la otra y había muerto también Jonatán y sus demás hijos. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Pero aparte de que Mical era hija del rey Saúl o el ex rey Saúl, también era esposa de David. Entonces David le quita los 5 hijos que tenía ella y se lo da ¿a quién? A los Gabaonitas. Y los Gabaonitas, junto con los hijos de Armoní, de Rispa, los cuelgan y los matan y les cortan la cabeza en una piedra, en una roca. Note bien cuán temeroso era este hombre de Dios, que fue capaz de quitar los 5 hijos a su mujer y entregarlo a los Gabonitas por tal de quitar la maldad de Israel. Si usted tiene que quitar cualquier cosa de su casa por tal de agradar a Dios, hazlo, porque bendición de Dios vas a recibir. Date fuerte aplauso, Señor, si puede. Pero bueno, la discordancia o la nota discordante no está aquí. La nota discordante está en lo que le voy a leer ahora. Segunda de Samuel 6:23. Dice así la palabra de Dios en segunda de Samuel 6:23. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Lo voy a poner en contexto otra vez. Me gusta esto. Cuando David, el rey David, se preocupa de ir a buscar el arca que estaba en territorio de los filisteos o en los bordes de la frontera del territorio de los filisteos, cosa que no hizo Saúl, porque Saúl se desvinculó mucho de la presencia de Dios al punto que fue desechado. Pero David se preocupa enseguida desde que baja de Mahanaim, de la fortaleza, y entra a Jerusalén y comienza a reinar. Se preocupa por traer el arca, la presencia de Dios tipificado en aquellos tiempos. Cristo no había llegado todavía. Ya podemos entrar libremente a la presencia de Dios y disfrutar libremente donde quiera que estemos con un corazón dispuesto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que cuando David viene, dice que se despoja de sus ropas reales y se hace vil delante de Dios y comienza a danzar. Pero Mical, la hija de Saúl, lo ve por la ventana, y cuando entra le dice: mira para eso. El rey, como ha andado como un cualquiera adelante y se ha desnudado delante de las criadas y del pueblo. Y ahí David le responde y le dice: yo delante de Dios me voy a servir. Mira, tu padre nunca buscó la presencia de Dios, pues yo sí lo voy a hacer, porque Dios me ha puesto por rey, por él. Y dice la palabra de Dios que Mical nunca tuvo hijos hasta su muerte. Ahora vuelvo a hacer otra interrogante. Pero ¿por qué me dice la palabra de Dios entonces en 2 de Samuel 21:8 que Mical tenía 5 hijos? Lo tengo pensando ahí, ¿no?
La solución se lo voy a dar aquí. Primera de Samuel 18, 19. Dice así. Y aconteció que llegando el tiempo en que Merab, hija de Saúl, debía ser dada a David, esta fue dada por mujer, Adriel el Meolatita. Ahora, ¿de quién eran los hijos, 5 hijos que le quitaron a Mical? Eran de Adriel Meolatita. Pero ¿con quién? Te lo dije ahí. Con la hija mayor de Saúl, que se llamaba Merab. No habla la Biblia de esto, pero se supone que esta mujer murió de un pacto. De un pacto. Entonces, ¿qué es lo que estoy hablando aquí? David, cuando vence a Goliat, Saúl dijo que iba a dar a su hija, quiere decir la mayor, que es la primera que se casaba, que se debería casar, al que venciera al gigante. Cosa que no cumplió con David. Y cuando había llegado el tiempo de darle a Merab, a David, como esposa, en vez de dársela a David, se la dio a ¿quién? A Adriel, que era un soldado del, no sé qué cargo tendría. Dice que hubo una novela por ahí que hablaba, que decía eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que David, entonces, Saúl, para ponerle una trampa, le dice: bueno, mira, David, si tú quieres casarte con Mical, que es la que queda soltera, ve y tráeme, ¿cuántos prepucios eran? No sé cuántos eran, 200 prepucios, ¿no? 800 prepucios, no me acuerdo bien la cifra. Prepucio, ustedes saben lo que es el prepucio, ¿no? De los filisteos. Es decir, que se circuncidara a los filisteos a la fuerza, los matara y le trajera los prepucios. No vamos a interiorizar mucho en esto para los que no lo sepan. Entonces dice que David va y mata a 800 filisteos, un ejemplo, y le trae los prepucios ahí a rey. ¿Para qué quería ese hombre prepucio? Bueno, lo que quería él era que mataran, sí, humillar a David, pero que lo mataran. Imagínate el tiempo que estaría David matando a los filisteos y quitándole los prepucios. Y en ese tiempo lo pueden matar. Y llegó y le trajo los 800 prepucios a Saúl. Entonces a Saúl no le quedó más remedio que darle a Mical como esposa. Pero cuando David estaba huyendo de Saúl, que va y busca la espada de Goliat y se va para tierra, para el desierto de Cis, huyendo de Goliat, de Saúl, perdón, dice que Saúl le dio la esposa de David a otro de sus soldados. Que cuando Adriel, que Asnel, que es general de ejército, y David van a hacer pacto, ya que había muerto Saúl, va a hacer pacto con David. David le dijo: bueno, tráeme a Mical. Y dice que el general Asnel fue y buscó a Mical, y el esposo de Mical dice que iba gritando detrás y llorando. Y Asnel le dijo: vuelve a tu casa, no voy a hacer que te matemos también. David, lo que era de él lo discutía como sea. Bueno, si él era tan delante de Dios, tan exquisito y tan cumplidor, también con sus cosas lo era. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Lo que pasa aquí es que cuando muere Merab, dice que Mical, que no tenía hijos, adoptó los 5 sobrinos y los criaba como ella. Ahora, el cronista, o aquí en Segunda de Samuel, el escritor de Segunda de Samuel, no sabemos exactamente quién fue, hay algunas especulaciones, quién fue el que escribió, dice que le fueron quitados los 5 hijos de Mical. ¿Por qué dice hijo? Porque dice que parece, al parecer,
dicen los eruditos, los teólogos, que Mical crió esos niños desde casi recién nacidos o de muy pequeños. Bueno, incluso la leyenda cuenta de que Merak se murió en el pacto del quinto hijo. Quiere decir que estaban bien pequeños los niños y ella los adoptó, ella los crió y eran como él de ella. Quiere decir que para todo Israel esos niños eran como de Mical. ¿Me hago entender? ¿Dónde está ahí la discordancia? Que no hay tal discordancia. Es la manera literaria en que escribían o que escriben los hebreos. Ahora, otro tipo de discordancia la podemos encontrar en el ciego Bartimeo. Por ejemplo, yo he hablado mucho sobre esto. Marcos 10, 46, 52 dice que había un ciego. Dice que un ciego llamado Bartimeo estaba gritando a la vera del camino: ¡Hey, Señor Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí! Y él fue, la multitud le dijo: cállate la boca, no hagas tanto ruido. Y dijo: tráigamelo. Y lo trajeron, y dice que Bartimeo, dejando su capa, fue y se arrodilló delante de Cristo y él lo sanó. La capa era tipo de orgullo. Ahora, Mateo 20, 39 al 34 dicen que habían dos ciegos junto al camino. Yo le he explicado muchas veces, y esto es, ¿por qué le explico todo esto? Porque es necesario tenerlo como base para aprender lo que después viene. Lo que está sucediendo aquí es que Mateo era testigo ocular, estaba allí en ese momento. Mateo fue uno de los discípulos de Cristo que lo siguió desde el principio, desde el ministerio de Cristo. Ahora Marcos Juan Marcos era sobrino de Bernabé, que después fue discípulo de Pablo, ayudante de Pablo. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que Marcos no estaba ahí. Marcos indaga, como hizo Lucas. Marcos indaga y se centró nada más en el que había seguido a Cristo. Quiere decir que es muy probable que hubiesen dos ciegos, pero el que sanó, el ciego Bartimeo, fue el que siguió a Cristo. El otro no se supo más de él. Entonces, cuando él indaga y diga: ven acá, ¿cómo fue la cosa? Él le dice: no, mira, Bartimeo, el que es cristiano, el que vive allí, el que le ha predicado mucha gente, el que se ha convertido mucha gente, ese Bartimeo fue el que sanó ahí en Jericó. Entonces, ¿qué hace Marcos? Relata que había un solo ciego. Otro ejemplo. El endemoniado gadareno. Los tres evangelios, Lucas, Marcos y Mateo, comienzan con un similar relato. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está a la ribera opuesta de Galilea. Alguno de ellos dice: y llegaron a la tierra de los Gadarenos, que está opuesto a la costa de Galilea. Entonces, en Lucas y Marcos, Lucas 8, 26 y Marcos 5, 2, dice que había un endemoniado. Ahora viene la misma contradicción aquí con Mateo. Y Mateo, que era testigo ocular, en 8:28, dice que habían dos endemoniados. Aquí sucede lo mismo, que cuando ellos indagan, tanto Marcos como Lucas indagan y dicen: ven acá, ¿qué fue lo que sucedió? No, mira, después de una gran tempestad, que el diablo nos puso tropiezo. Estoy indagando con los discípulos. Llegamos allí a la costa de Gadara, en Decápolis, y cuando llegamos allí, había un endemoniado. Que después, ese endemoniado, cuando Cristo volvió a ir a Decápolis, habían 4,000 personas esperando. ¿Quién eran esas 4,000 personas? 4,000 personas que ese endemoniado les predicó y estaban esperando a Cristo allí cuando arribara otra vez. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con Mateo? Que Mateo cuenta lo que pasó, lo que él vio, que habían dos endemoniados gadarenos. Ahora, ¿qué es lo que pasó?
Uno siguió a Cristo y uno siguió predicando a Cristo y el otro siguió emborrachándose en la cantina de la esquina. Y a lo mejor se volvió hasta endemoniado otra vez. Porque Cristo lo libera. Cuando Cristo te libera, ten cuidado con abrirle puertas al enemigo otra vez. Porque dice que la situación presente puede ser peor que la anterior. Porque ya Cristo te liberó y los mismos demonios van a venir multiplicados. Tengan cuidado con eso. Le dije que esto es un mensaje bien sustancioso y que de él puedes adquirir muchas bendiciones para tu vida. Ahora, volviendo al tema de David. Ambas afirmaciones son verdad. A pesar de que fue Satanás quien incitó a David, de inmediato fue Dios quien lo permitió, quien permitió. Mira, te voy a decir algo en este día. Satanás no puede tocar tu vida sin que Dios se lo permita. Porque aún en la antigüedad, cuando todavía Cristo no había venido, en el libro más antiguo, es el más antiguo de la Biblia, no estoy hablando por el orden cronológico, estoy hablando por el primer libro, y los eruditos han hecho estudios de la antigüedad de este libro, es el libro de Job. Y para que Satanás pueda tocar a Job, tuvo que pedir permiso a Dios. Ay, ay, ay. Yo no sé, los del lado acá me están atendiendo un poquito, nos vamos a ver. Lo que quiero decirte es que Dios mismo incitó a Satanás. ¿Cómo es, pastora? Dios mismo incitó a Satanás. Le dijo, no has considerado mi siervo Job. Cuando dice, y los hijos de Dios venían de sus misiones, ahí se supone que sean los ángeles. Y dice que entre ellos venía Satanás. Y Dios le dijo, Satanás, Lucifer, no, ya no se llama Satanás. No has considerado. No has considerado mi siervo Job. Hombre valiente. ¿De quién empezó la cosa? Dios. Porque él sabía que Satanás andaba con un perro rabioso, cercando a Job, viendo qué fallo le podía ver para poder entrar y atacarle. Y Dios, conociendo sus intenciones, le dijo, ¿tú no has visto a mi siervo Job íntegro delante de mí? Y digo, claro, ¿quién lo va a tocar? Si tiene un vallado espiritual al lado. Te voy a decir en este día que alrededor tuyo, alrededor mío, alrededor de nuestros hijos, de nuestra familia, de nuestro hogar, hay un vallado espiritual que Satanás no puede traspasar si es que tú no le abres la puerta. Amén. Y llegó y ahí comenzó. Ahora, ambas afirmaciones son de verdad. A pesar de que fue Satanás quien incitó a David, de inmediato fue Dios quien permitió a Satanás llevar a cabo esta provocación. A pesar de que fue el diseño de Satanás de destruir a David y al pueblo de Dios, era propósito de Dios humillar a David y al pueblo y enseñarle una lección espiritual valiosa. ¿Cómo te lo explico mejor? Que Satanás estaba interesado en atacar a David, en destruir a David y por consiguiente al pueblo de Israel, pero Dios se valió de eso y dijo, lo voy a permitir porque quiero enseñarle a David enseñanzas muy valiosas y al pueblo de Israel también. Cuando comencé leyendo dice que se encendió la ira de Dios otra vez contra Israel. Esto quiere decir que Israel estaba haciendo cosas malas, que Israel se había enfriado otra vez, que Israel se estaba apartando de los caminos de Dios. Ten cuidado con dejar que tu vida se enfríe. Ten cuidado con dejar que el enemigo, las tentaciones, el mundo te arrastre a poner toda tu atención hacia él y apartarte de las cosas de Dios, porque le estás dando
prioridad al enemigo para que entre, y Dios lo va a permitir para enseñarte una gran o darte una gran enseñanza, que es que no hay nada mejor y primero que el Dios que te ha salvado, que el Dios que te ha dado la vida, que el Dios que te ha bendecido. Esta situación es bastante similar a los dos primeros capítulos de Job. Vuelvo otra vez a hablar de Job, en la que ambos, Dios y Satanás, estaban involucrados en el sufrimiento de Job. Ambos estaban involucrados en el sufrimiento de Job. Porque Dios quería demostrar con la actitud de Job que no hay nada más importante que poner la fe y toda la confianza fundada en Él. Que aunque el hombre pierda todo y se le queda la fe, la puede retomar multiplicada, la puede tomar en mayor cuantía todo lo que había perdido. Y otra cosa que nos enseña este libro es que debemos creer en Dios de todo corazón. Te voy a decir algo, a Dios no le agradan los religiosos. Aunque teológicamente la palabra religión significa relación del griego, yo creo que esto no es una religión. ¿Por qué? Porque esto no se trata de que yo hago, de que yo estoy, de que yo hago contigo un pacto. Esto se trata de que Dios se nos metió por dentro, de que ya no vivo yo, de que ahora vive Cristo en mí, y de que dice la palabra de Dios también, de que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Quiere decir que no eres tuya, que tu estado espiritual eres que tú eres uno con Dios. Por eso dice la Biblia, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Tribulación, angustia, sufrimiento, escasez, peligro y espada. Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Por lo tanto, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, nada, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esto cualquiera que no tenga una relación verdaderamente con Dios no puede nunca entender esto. Mientras tú busques a Dios mediante una religión como le hacía Job, nunca vas a entender verdaderamente cuál es el corazón de Dios y su amor hacia los hijos. El que no haya tenido hijos no sabe verdaderamente, hijo de verdad, porque es padre de verdad. Porque hay padres que tienen y padres y madres que no son. Sabe de verdad cuál es el amor por un hijo. Sí. Ahora sacan teológicamente, pero ninguna, sí, ni la vida ni la muerte, pero tú mismo sí te puedes separar de Dios. Pero es que el apóstol Pablo dice al final, ninguna cosa creada. No. Y que yo sepa, tú también fuiste creado. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña este libro de Job? Acuérdate que la Biblia se estaba escribiendo y Dios quería demostrar con Job. Job no tenía libro de Job. Job no tenía quien le guiara un plano como lo tenemos hoy nosotros. Y teniendo ese plano nos pasa como muchas veces nos pasa a nosotros cuando armamos un equipo. Y cuando nos sobran las piezas, decimos, se confundieron estos americanos, trajeron piezas de más. Mire el plano. Mire el folleto del mueble. Ahora teniendo nosotros la alianza
de la palabra de Dios, muchas veces no leemos la palabra de Dios. Sea sincero conmigo. Y no lo diga, dígase usted adentro. ¿Cuántas veces lees la palabra de Dios en la semana? Tienes el valor más inescrutable que pueda tener un ser humano y no lo lees, no lo aprovechas. Por eso es que Job, en el capítulo 3, verso 25, dice: lo que más temía me sobrevino, lo que más me asustaba me sucedió. Quiere decir que Job era alguien que hacía holocausto a Dios, que Job era alguien que todos los días hacía holocausto a Dios por si sus hijos habían pecado. Sí. Dice: varón temeroso oriental, que dice que no había uno más recto que Dios que Job sobre la tierra. Pero cuando él dice: lo que temía me sobrevino, lo que más me espantaba me sucedió. Quiere decir que Job estaba buscando a Dios religiosamente, pero su confianza no estaba verdaderamente fundada en él. Exacto. Por eso que al final de su odisea él exclamó: de oídas te había oído. Ah, mira, escúchate. El que hacía holocausto todos los días, Sí. el que diezmaba, ofrendaba, que no se perdía un culto, el que era diácono. Oh my God. Llega y dice: de oídas yo te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Tú sabes por qué? Porque hay veces que tienen que pasar, porque tenemos que pasar por pruebas, porque en esas pruebas Dios nos va a enseñar las verdades más necesarias, lo que más necesitamos para que podamos vivir una vida más recta, organizada, piadosa y bendecida delante del Dios que nos llamó. Dios no te quiere dejar igual. Dios no quiere que tú llegues aquí porque voy a ganarme la salvación, yo voy a venir y voy a decir, no. Tú tienes que venir porque Dios se te metió adentro del corazón y dentro del corazón emana ese amor hacia Dios que nunca con ningún diezmo, ninguna ofrenda, ninguna alabanza, ninguna nada de lo que haga, de lo que diga, como si ganas millones de vidas para Cristo, nunca vas a pagarle a Dios una salvación tan grande. Porque todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto uno pecó, todos los demás pecaron. Pero hay una revelación mucho más contundente de lo que Dios quería enseñarnos con Job, con el sufrimiento de este hombre justo. Y es que Job le fue revelado a Cristo desde aquella época, desde la antigüedad. Le fue revelado a Cristo. Y él dijo: si aún ningún pariente mío cercano, que de hecho así fue, no me redimiera, porque se supone que un pariente de cercano, cuando alguien caía en desgracia, ese pariente iba y lo redimía y le decía: mira, yo estoy aquí para ayudarte, yo te voy a dar tanto dinero, yo voy a ayudarte. Era responsabilidad. Nadie lo hizo. Se le reveló a Job de que si nadie lo hacía, Cristo lo iba a hacer. Dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. ¿Quién se levantará del polvo? ¿Quién se levantó del polvo? Cristo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne, he de ver a Dios. Quiere decir, después que, aunque este cuerpo ya mortal ya esté en desuso y vuelto otra vez mi carne a reponerse, yo veré a Dios. Está hablando otra vez de resurrección. La versión de Samuel da una expectativa teológica subyacente, mientras que el cronista se limita a escribir lo que pasó desde una perspectiva humana. El adversario, en Primera de Crónicas 21:1, puede haber sido un enemigo humano que presionó a la vía a censar al pueblo para que pudiera evaluar su fuerza militar.
pero que sin lugar a dudas fue orquestado por Satanás y permitido por Dios, como en Ezequiel 28, que se encarnó en el rey de Tiro. Ya sea que en el hebreo se entienda mejor como una referencia a una nación cercana o al mismo Satanás, la respuesta a la aparente contradicción es la misma. Dios es soberano sobre todos los aspectos de la historia humana y utiliza a otros para lograr sus planes perfectos, independientemente de si sea o no esa su intención. En otras palabras, Dios usa a quien Él tenga que usar para que sus designios sean cumplidos. Porque decimos, ay, lo que está pasando en la sociedad, ¿por qué se está permitiendo esto? No. Dios simplemente está permitiendo que ciertos instrumentos de Satanás operen y hagan sus obras para que se cumpla la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que Cristo va a venir cuando la noche esté más oscura. ¿Qué quiere decir cuando la noche está más oscura? Quiere decir que cuando más pecado haya sobre la tierra. Esta historia de David nos muestra que nosotros debemos mantenernos confiados en Dios, sabiendo en nuestro corazón que Dios nunca nos va a fallar. Nunca nos va a fallar. Y siempre nos va a cuidar y defender cualquiera que sea la situación, cualquiera que sea el enemigo que se levante, cualquiera que sea la intención del enemigo. Que lo que el enemigo intente para mal contra nosotros, Dios lo tornará para bien. ¿Qué dice la palabra de Dios? Más que vencedores. ¿Qué quiere decir más que vencedores? Que Cristo venció por nosotros. Que ahora a nosotros nos toca disfrutar la victoria. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, algunas, como decía Ilien predicando el viernes, algunas cosas, Lianet, todas las cosas. Pastor, pero ese pecado que yo cometí, tú vas a ver que si de verdad tú eres un escogido de Dios, tú eres una hija de Dios, tú eres un hijo de Dios, también te va a tornar para bien, porque te vas a arrepentir, vas a caer de boca delante de Dios y vas a arrepentirte y nunca más vas a cometer y vas a seguir adelante y vas a enseñar a otros que pecar no es bueno. Sabemos que los que aman a Dios todas las cosas le ayudan bien. Esto es hay otra pauta aquí. Que esto no es que quiera correr. Como dijo Dios en Romanos, como le dijo a Moisés, esto no es del que quiera ni del que corra, es del que yo tenga misericordia. Ay. Esto es lo que conforme a quién, a su propósito, son que llamados. La soberanía de Dios es el que hace todas las cosas. Nada puede surgir, ni nada puede llegar y levantar las manos al cielo y reconocer que existe un Dios tan grande sin que Dios no ilumine el corazón de esos hombres a través del Espíritu Santo. Ahora, Joab, general del ejército. En la serie que le dije, Detrás del Trono, se va a hablar mucho sobre Joab. Se opone al censo. Segunda de Samuel 24. ¿Le está gustando esta historia? ¿Le gusta? Segunda de Samuel 24, del 3 al 4. Y dijo Joab, disculpe, añada a Jehová a su pueblo. Cuando David le dice, Joab, ve y censa al pueblo. ¿Qué dice Joab? El general de ejército, sobrino de él. Añada a Jehová a su pueblo 100 veces más, rey. Señor mío, ¿no son estos siervos de mi Señor? ¿Para qué procura mi Señor esto? ¿Que será pecado para Israel? Note bien que Joab se dio cuenta de que era pecado contra Israel. Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David.
cuando Joab regresa, después de 9 meses y 20 días, y le da el reporte al rey, segunda de Samuel 24:9, dice, y Joab dio el censo del pueblo al rey, y fueron los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500,000 hombres. Matemático, 800,000 más 500,000, 130,000, ¿no? Exactamente. Ahora, el censo que mandó a hacer David no era para saber cuántos había, qué población tenía. El censo que mandó a hacer David a Joab fue para saber cuántos hombres de guerra de 20 años para arriba tenía dispuestos para pelear. Era lo que le decía anteriormente. Parece que hubo una nación vecina que estaba, un ejército poderoso, que estaba amenazando a David, y David dijo, bueno, vamos a contar a ver cuánto tenemos. El dulce cantor de Israel, que en sus salmos destacaba que toda su confianza estaba depositada en Dios, como por ejemplo en el Salmo 44, 6 al 8 dice, yo no confío en mi arco, ni puede mi espada darme la victoria. Tú nos das la victoria sobre nuestros enemigos. ¿Quién le da la victoria sobre nuestros enemigos? Dios. Y dejas en vergüenza a nuestros adversarios. Por siempre nos gloriaremos en Dios. Por siempre alabaremos tu nombre. Salmo 20, 7 al 8. Estos confían en carro y aquellos en caballo, mas nosotros confiamos en el nombre de Jehová de los ejércitos. Ahora se había dejado atemorizar por un ejército enemigo y quiere saber cuánta fuerza humana puede contar para defenderse. El dulce cantor de Israel ahora estaba contando a ver con cuánta gente él podía defenderse de un ejército enemigo. Yo te insto en este día que sigas confiando en el poder de Dios en todo tiempo. Que tus habilidades no te van a salvar. Que tus fuerzas no te van a dar la victoria. Que la gente no te va a sacar del problema. Que los médicos por sí solos no van a resolver tu situación. Que no es el dinero que te traerá paz a tu alma. Que no son tus estrategias humanas las que salvará tu matrimonio. No. Pero hay uno que sí puede hacer no importante cualquiera sea la situación. Ese es Dios, en quien hemos puesto toda nuestra confianza. Dice la palabra de Dios, por el cual Él también, quien es Cristo, es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por nosotros. Dice la palabra de Dios también. Dijo pues Jonatán a su paje de armas, ven, pasemos a la guarnición de estos circuncisos, de los incircuncisos filisteos. Quizás, escucha bien, quizás, mira, llegó Jonatán, el hijo de Saúl, amigo de David, y le dijo a su paje de armas, vamos a pasar ahí a la guarnición de estos incircuncisos, porque Israel estaba rodeado. Y dice que dijo, quizás, él no estaba seguro, dijo, quizás haga Jehová algo por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con mucho que con poco. A Dios le es lo mismo hacerte a ti un gran empresario con mucho dinero que con poco dinero. Lo que necesitas es la fe, que es la moneda del reino. A Dios le da lo mismo sanarte con un buen seguro médico que no teniendo seguro médico. Cuando Dios va a hacer la obra, la hace y punto, y no hay quien. La obra se puede. Bueno, ya voy a seguir adelante aquí ya quiero llegar a este punto y culminar por hoy. Otro ejemplo es el rey Asa. Asa fue un rey muy prominente en Israel. Dice, en aquel tiempo vino el vidente Ananí. Estoy en la segunda de Crónicas 16, del 7 al 9. En aquel tiempo vino el vidente. ¿Quién quiere ser vidente? Profeta. Ananí
a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria. ¿En quién se apoyó este rey? En el rey de Siria. Le pidió ayuda para defenderse de los enemigos. Y no te apoyaste en Jehová tu Dios. Por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Quiere decir que Dios no solamente le iba a dar la victoria contra aquel ejército, sino que le iba a dar la victoria también después contra el ejército de Siria. Y le dijo: los etíopes y los libios no eran un ejército numeroso, numerosísimo. ¿Sabe cuánto era el ejército de los libios? De los etíopes. 1 millón. Fue el ejército más grande que se levantó contra Israel. Con carros y mucha gente de a caballo. Con todo. Porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con Él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Se le dice: aquella vez tú no confiaste en Jehová tu Dios y te dio la victoria de aquel ejército numeroso de los libios y los etíopes. Porque pusiste tu corazón en Dios. Dice: los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para pelear a favor de los que tienen un corazón recto delante de Él. Entonces mira la muerte de Asa, de este rey. Mas he aquí, los hechos de Asa, primeros y postreros, están escritos en el libro de los reyes y de Judá y de Israel. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Y durmió Asa con sus padres y murió en el año 41 de su reinado. Primera de Reyes 15, del 23 años. Cuando él se enfermó, ¿a quién buscó? A los médicos y no a Dios. Y este mismo rey fue el que quitó los lugares altos cuando llegó. Fue el que dijo: no más adorar a Baal, no más adorar a Astarot. Eliminó todos los lugares altos y dijo: aquí hay que adorar a Dios. Bueno, aquí está la otra historia. Y salió contra ellos Sera, etíope, con un ejército de 1 millón de hombres y 300 carros, y vino hasta Maresa. Estoy en 2 de Crónicas 14, 9 al 12. Entonces salió Asa contra él, y ordenando la batalla en el valle de Cefata junto a Maresa, quiere decir que se levantó los etíopes y los libios, 1 millón, y clamó Asa a Jehová. Aquí sí clamó a Jehová. Ya después, Asa, como muchos cristianos, dan por sentado la presencia de Dios. Como que se familiarizan con la iglesia. Como que dicen: bueno, este pastor también tiene es humano igual que yo. No, si de todas maneras Dios, y entonces se relacionan. Mira, muchas veces es más difícil lograr que un religioso acepte una sanidad de Dios que uno recién convertido, que llega y dice y cree tanto en Dios como un niño, como un bebé. Pasa aquí con el piano después, Daniel. Porque el religioso va a decir: no, de esa manera no se hace. Porque las iglesias pentecostales y no sé qué son los que tienen la verdad. Y no es de esa manera que se ora, tiene que hacer de esta manera. Entonces pierden el privilegio de la sanidad y de la bendición. Entonces dice: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna, dijo Asa cuando aquello. Y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerza. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra ese ejército. ¿En contra quién él iba contra ese ejército? En su nombre. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Muchos creyentes, cuando llevan tiempo ya, muchas veces lo que hacen es que quitan la mirada de Dios y la ponen en los hombres.
Ay, no sé, porque allá me predicó alguien de otra iglesia de que era así la doctrina. Entonces ya caen dudosos, entonces hay gente que se ponen a ver todo por ahí y a escuchar todo por ahí Se enreda. y se enredan más. Tú tienes que confiar en Dios, dónde te has puesto, dónde te has sembrado, los pastores que te has puesto. Y otra gente dice, ay, no, yo voy a agradar a los hombres, voy a vestirme o voy a hacer las cosas de esta manera porque me critican, porque hablo, mira, ¿quieres que te diga una cosa? Di como los apóstoles, es preferible agradar a Dios, hacer la voluntad de Dios que a los hombres. David, ¿por qué corriente se estaba dejando de David? Por lo que veía, no, voy a ver cuánto cuento con mi ejército, porque ese ejército es más poderoso que yo. Mira cómo el rey hace fila, cómo el rey se mofa diciendo, tengo el general de ejército y tantos hombres y tantos carros de caballo. El David, el que decía, yo no confío en carros ni en caballos, ni confío en mi arco ni en mi espada. Yo confío en el dador de la vida, yo confío en Dios. Apágame la luz si puede, varón. ¿Qué es lo que está pasando? Que cuando tú quitas la mirada de Dios y comienzas a hacer la voluntad tuya, la voluntad de los hombres y no la de Dios, desagradas a Dios. Termino con esta ilustración. En cierta ocasión había un violinista y el violinista se para en el escenario en un concierto y comienza a tocar el violín y comienza a tocar la melodía y comienza a tocar el violín y está ahí media hora tocando, y cuando termina y hace la gemiflexión, comienza el auditorio entero y se pone de pie, se ponen en pie y comienzan a aplaudir y aquel hombre llegó y se sentó, aquel músico llegó y se sentó y unió sus manos, las palmas de las manos, y metió su cara en las palmas de las manos y comenzó a llorar. Cuando de pronto salió el animador y le dijo, pero ¿por qué lloras, hijo? ¿Por qué lloras? El auditorio entero está de pie aplaudiéndote. Él dijo, lo has tocado muy bien, a la gente le ha gustado. Él dijo, no. Usted ve a aquel hombre que está allí. Usted ve a aquel hombre que está allí con aquel traje a cuadros. Sí, él está sentado y él no está aplaudiendo. Pero eso es irrelevante. No le haga caso a eso. Es uno solo. El auditorio entero está de pie. ¿Cómo vas a mirar a un solo hombre? Sí, tengo que mirarlo. ¿Sabe por qué? Porque ese que está sentado ahí es mi maestro, es mi profesor. Y si a él no le ha gustado, es porque yo no me he tocado bien. Tampoco me puede gustar a mí. Aplaude a la reina de él. Porque si lo que tú estás haciendo te lo aprueba el mundo entero. Estoy seguro que a David, el único que le dijo, no, rey, no hagas eso, fue Joab, el general. Pero estoy seguro que todas las naciones estuvieron de acuerdo. Que David haga el censo. ¡Ey! Si todo el mundo está de acuerdo y todo el mundo te apoya y todo el mundo te aplaude, pero a Dios no le agrada, no lo sigas haciendo. Tú no estás diseñado, tú no estás diseñada para operar como opera el mundo. Sí. Tú estás diseñado, tú estás escogido por Dios para que vivas en santidad. ¿Qué quiere decir santidad, pastor? Santidad significa que estamos apartados para Dios. Que ya no pertenecemos al mundo, que pertenecemos al reino de los cielos. Y así, y solamente así, es como vamos a tener victoria en nuestra vida.
No pretenda tener victoria censando pueblos. No pretenda tener victoria contando billetes. Voy a contar porque por aquí yo esto, lo otro. No. No pretenda tener victoria con tus estrategias humanas. No. La victoria nuestra viene de lo alto. La victoria nuestra viene de los cielos. Por eso David mismo, antes de esta historia, decía: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Será una pausa para meditar. Mi socorro viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. No dará mi pie resbaladero, ni se dormirá el que me guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es mi guardador, Jehová es mi sombra, mi mano derecha. El sol no me fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová me librará de todo mal. Él guardará mi alma. Jehová guardará, Jehová guardará mi salida y mi entrada, desde ahora y para siempre. Amén, 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 amén. Alzaré mis ojos a los montes. Voy a poner mi mirada en el mundo, voy a poner mi mirada en la política, voy a poner mi mirada en los ídolos, voy a poner mi mirada en la gente. No. Porque la mayoría hace mensajes diciendo: es que Dios está en los montes. Dios no está en los montes, Dios está en lo más alto, Dios está en su santo templo, su gloria inunda toda la tierra. En el monte estaban donde adoraban a los ídolos. Y David estaba pasando por pruebas duras y decía: ¿de dónde vendrá mi socorro? Pero él meditaba en ese Selah y decía: el Dios que me libró ayer me puede librar hoy también. Mi socorro viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. No dará mi pie resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. No tengas miedo, manada pequeña, dice el Señor, que Él te va a guardar. Aunque las presiones sean duras, aunque la batalla sea fuerte, no censes el pueblo, no busques por tus estrategias, no digas cómo vamos a salir de esto, no digas qué tengo que hacer para esto, no digas voy a estudiar para salir del problema, voy a hacer aquello, lo otro, voy a buscarme a tantos amigos, voy a buscarme a tanta gente, no, tu socorro viene de Jehová. Al punto que cuando David censa al pueblo, desagradó a Dios y vino una peste. Pero lo primero fue que Dios mandó un profeta y le dijo: ¿qué quiere David? 3 años de hambre sobre Israel y de sequía, o 3 meses perseguidos por tus enemigos y tengas que salir huyendo de Israel. O una peste sobre él por 3 meses sobre Israel. David decía: es preferible caer en manos de Dios que no de los hombres, porque Dios es misericordioso y justo. Dice que aquel día murieron 30,000 hombres aproximadamente de Israel. ¿Cuál era el mensaje de Dios? David, lo que tú contaste, mira cómo mermó. Con lo que tú cuentas no es lo que te va a sacar afuera, no es lo que te va a dar la victoria. Lo que te va a dar la victoria es tu confianza en Dios. ¿Dónde has establecido tu fe? ¿Dónde has puesto tu mirada? Pasa, Robertico, pasa, Liene. Vamos a adorar al Señor en esta mañana. Levanta tus manos, ponte de pie. Dice que cuando Josafat iba a salir al encuentro
ejército que lo había rodeado. Dice que Josafat se humilló delante de Dios, se arrodilló y su frente tocó la tierra delante de la congregación. Y dice que todos los príncipes que estaban con él se postraron también delante de Dios. Y se levantó un profeta de la congregación y le dijo: dice Dios que no tenga miedo, porque Él le va a dar la victoria. Y ahí mismo dice que los hijos de Coré y otros más comenzaron a adorar a Dios. Y al otro día puso Josafat la gente para ir a la guerra y le dijo: pongan cantores delante. Los que iban primero marchando delante del ejército de Israel eran levitas cantando. Y dice que aquel día Dios le dio la victoria, entregó al enemigo en las manos. Dice que los de Moab se viraron contra los del monte de Seir, y los moabitas se viraron después contra los de Edom, y ahí se mataron unos a otros. Te voy a decir algo: cuando tú adoras a Dios en medio de la aflicción, en medio de la tribulación, en medio de la persecución, Dios peleará por ti. Porque el sacrificio de alabanza agrada a Dios. Escuchaba el testimonio de una hermana de esta iglesia en estos días, una hijita espiritual, que decía: todas las noticias son desalentadoras respecto a este caso, pero yo me he propuesto que Satanás no me va a robar mi paz. Yo voy a seguir adorando al Dios que me da la victoria. Al otro día tenía buena noticia. ¿Sabe por qué? Porque adorar a Dios abre una puerta de victoria para sus hijos. Porque cuando tú estás rodeado, cuando están las malas noticias, cuando están los problemas, hace como Josafat: no, yo voy a adorar a Dios. Él es el único que puede darme la victoria. Dios dice: ahí hay confianza en mí. Ese no está peleando por su propia fuerza. No hagamos como David. No hagamos como David. En los momentos de presión se olvidó del Dios que él adoraba y puso su mirada en el hombre. Hagamos como ese violinista. Si tu melodía no está agradando al maestro, mejora y cambia, porque es preferible agradar a Dios que antes que los hombres. Levanta tus manos. Gloria a Dios. Adoraré al que es 3 veces santo, al que tiene todo poder, al que signo de la gloria
Dios quiere que toda tu confianza esté depositada en Él. Para que cuando tenga la victoria, para Él sea toda la gloria. ¡Cántale! No tienen problemas, no tienen conflicto, tienen todo el poder y están bajo la cobertura directa de la gloria de Dios y alaban a Dios de día y de noche y le cantan aleluya y le dicen gloria a Dios y le dicen santo, santo, al que tiene toda la gloria, al que tiene todo el poder. Cuanto más nosotros que sí lo necesitamos. Adora al Rey de Reyes, adora al Rey de Reyes. Comienza, abre tu boca y dile: adoro al único que me ha dado la vida, adoro al único que me ha encaminado, adoro al único que me ha sacado del lodo cenagoso, adoro al único que puede ayudarme. El hombre no puede ayudarme, no, el hombre no te puede ayudar. Si Dios lo quiere usar, Dios lo usa, pero nuestro único ayudador se llama Jehová de los ejércitos, Jesucristo, el Hijo de Dios. A ese es la gloria, a ese es la honra. Aleluya. Si estás enfermo, levanta tu mano derecha. Padre, en el nombre de Jesús, ellos no están confiando en médicos, ellos no están confiando en carro ni en caballo, ellos no están censando, ellos no están contando con la gente, no están contando con el médico. Ellos no han puesto la mirada en los médicos como hizo Asa. Ellos no han puesto su confianza en los médicos como dijo Asa. Ellos están poniendo la confianza en ti. Por eso ahora, Señor, por esa mano levantada, comienza a entrar sanidad, comienza a entrar sanidad, comienza a entrar sanidad, comienza a entrar sanidad. Recibe, agarra la sanidad, agarra la sanidad. No solamente sanidad para ti, sino sanidad para los tuyos, sino sanidad para tus hijos. Sana. Espíritu de Dios, toca, sana. Ahora mismo, si lo crees, Dios te está sanando ahora mismo. Dios te está sanando ahora mismo. Dios te está sanando ahora mismo. En el nombre de Jesús. Aleluya. Canta otra vez. Aleluya. Y el que signo de la gloria, solo Él adoraré. ¿A quién? Al que es 3 veces santo, al que tiene todo poder, al que signo
Usted lo sabe. ¿Cuánta gente está atemorizada en estos tiempos? ¿Cuánta gente está con miedo metido en sus casas en estos tiempos? ¿Cuánta gente a veces no quiere ni venir a las iglesias por miedo a enfermarse por un virus? Usted no sabe que ese es el método que usa Satanás para intimidar a la gente. Usted no sabe que esa es la vida de los medios de desinformación para tener reyes, para tener audiciones. Usted no sabe que hace poco se filtró un productor o un funcionario alto de CNN que dijo, bueno, ya estamos dejando un poco lo del COVID porque no nos está dando muchos resultados. Y ya lo de Trump se nos acabó. Ahora vamos a comenzar con el cambio climático.